¿Qué impulsa a un ser humano a convertirse en un monstruo? ¿Es la naturaleza, la sociedad, o acaso algo aún más profundo, oculto en las entrañas mismas de su alma? Desde Crímenes del Mundo, hoy te contamos cómo en las frías tierras de Rusia, durante las últimas décadas del siglo XX, una sombra oscura se extendió sobre la ciudad de Rostov y sus alrededores. Una sombra que tomó forma humana, pero cuyo corazón latía con la crueldad más absoluta. Esta sombra tenía un nombre: Andrei Chikatilo. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Un ciudadano común? ¿O detrás de su apariencia se escondía un depredador, un ser que alimentaba su sed de sangre con la inocencia de sus víctimas? ¿Cómo pudo alguien así vivir tantos años sin ser detectado? ¿Y cómo logró burlar a la justicia y sembrar el terror en toda una región? El caso de Andrei Chikatilo, apodado el monstruo de Rostov, es uno de los capítulos más oscuros y enigmáticos de la historia criminal moderna. Su historia está envuelta en una maraña de horror, misterio y preguntas sin respuesta que aún hoy nos hacen temblar. El rostro detrás del monstruo. ¿Quién es el hombre detrás de la leyenda negra? Andrei Romanovich Chikatilo nació en 1936 en una pequeña aldea al sur de la Unión Soviética. Su infancia fue un reflejo sombrío de la época, marcada por la pobreza extrema, la guerra y una violencia que parecía permear cada rincón de su mundo. ¿Es posible que un niño crezca en medio de tal caos y no termine fragmentado por dentro? Su familia vivía bajo la amenaza constante del hambre y el miedo, en un ambiente donde la vulnerabilidad era moneda corriente. Su madre, según relatos, era una mujer severa y distante, y Chikatilo sufrió humillaciones que calaron hondo. ¿Podría ese trato frío haber sembrado en él las primeras semillas de su futura oscuridad? Se dice que en su niñez fue objeto de burlas y exclusión por parte de sus compañeros y que desde pequeño sentía una profunda frustración, una rabia reprimida que se iba gestando como un volcán silencioso. Pero, ¿cómo pasa un niño así a convertirse en un adulto aparentemente normal? En la escuela, Andrei no destacaba, era reservado, incluso tímido. Sin embargo, esa timidez ocultaba un mundo interno inquietante. ¿Qué pensamientos tortuosos cruzaban su mente mientras los demás jugaban y soñaban con el futuro? Más adelante, trabajó como profesor y más tarde como funcionario, logrando un cierto estatus en la comunidad. Pero la máscara de normalidad nunca fue completa. Detrás de ella, un ser atormentado y peligroso crecía sin ser detectado. ¿Fue la combinación de su entorno hostil y sus traumas personales la chispa que encendió el fuego infernal? ¿O había algo aún más oscuro, un demonio que lo poseía desde dentro? La línea entre víctima y verdugo se vuelve borrosa cuando miramos de cerca su historia. Los primeros indicios, señales ignoradas. ¿Pueden pequeñas desapariciones pasar inadvertidas? ¿O la sociedad, consciente o inconscientemente, elige mirar hacia otro lado? En el caso de Chikatilo, las primeras víctimas no levantaron la alarma suficiente. Jóvenes que desaparecían en zonas rurales, niños que nunca regresaban a casa, pero que para muchos eran solo números más en un vasto país. Los reportes iniciales se mezclaban con la desesperación de familias sin recursos y la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades. ¿Por qué no se investigaban con rigor? En la Unión Soviética, admitir la existencia de un asesino en serie era un tabú, algo que socavaba la imagen de un Estado invulnerable. ¿No resulta aterrador pensar que la política pudiera silenciar la justicia? Además, la forma en que operaba Chikatilo complicaba su detección. Atacaba en zonas aisladas, usaba su aparente normalidad para ganarse la confianza y eliminaba cualquier pista que pudiera incriminarlo. ¿No parece casi un relato de película, donde el monstruo acecha en la penumbra, invisible para sus víctimas y para la ley? Las víctimas no siempre eran reportadas como desaparecidas. Algunos cuerpos aparecían en estados tan horribles que muchos los atribuían a accidentes o animales salvajes.
¿Cómo enfrentar un terror tan indescriptible cuando las evidencias mismas se desintegran en el frío y la indiferencia? La suma de estos factores creó un caldo de cultivo perfecto para que el monstruo siguiera acechando sin ser descubierto. ¿Quién o qué podría detenerlo si ni siquiera se admitía su existencia? Un monstruo con método, la firma de la crueldad. ¿Es el horror sin sentido o hay un patrón en la maldad? Los crímenes de Chikatilo no eran actos de violencia impulsiva, sino cuidadosamente planificados y ejecutados. Sus víctimas compartían ciertas características, en su mayoría niños y adolescentes, vulnerables y solitarios, frecuentemente alejados de sus familias o la sociedad. Chikatilo los atraía con promesas falsas, con una apariencia que no despertaba sospechas. ¿Cómo pudo ocultar tanto tiempo esa dualidad entre apariencia inofensiva y monstruosidad innata? Los asesinatos incluían una violencia física extrema, cortes profundos, mutilaciones que iban más allá de la muerte, señales claras de un odio visceral. Pero también había un componente psicológico, la tortura, la humillación. ¿Qué mente enferma encuentra placer en destruir no solo el cuerpo, sino también el espíritu? La naturaleza de sus ataques revela algo aún más inquietante, un ritual personal, un modo de satisfacer compulsiones internas, incontrolables y atroces. ¿Podemos siquiera imaginar el vacío o el caos mental que impulsa semejante conducta? Este método tan particular lo hacía no solo un asesino, sino un símbolo de la perversión humana llevada a su extremo más oscuro. Antes de continuar, te invito a que conozcas a Anatoly Moskin, otro ruso que coleccionaba muñecas. ¿O era algo más macabro lo que coleccionaba? El fracaso del sistema soviético, culpa o negligencia. Durante años, el sistema soviético ocultó, desestimó o incluso negó la existencia de un asesino en serie. ¿Era por miedo al descrédito? La maquinaria estatal parecía incapaz de enfrentar el mal que crecía en sus calles. Los informes oficiales minimizaban las desapariciones y la policía, limitada por órdenes superiores, no pudo actuar con la eficacia necesaria. ¿No es aterrador pensar que la política y la ideología pudieran poner obstáculos a la justicia y a la seguridad de los ciudadanos? ¿Qué pasó con las familias que pedían ayuda y respuestas? Incluso cuando la evidencia comenzó a acumularse, la investigación tropezó con múltiples dificultades: falta de tecnología avanzada, miedo a admitir fallas, desconfianza hacia los perfiles psicológicos. Emergió una figura que decidió no ceder ante el miedo ni la desesperanza: el comandante Víctor Burakov. ¿Quién tiene el coraje suficiente para enfrentarse al horror sin perder la cordura? En medio de la oscuridad que cubría Rostov, su nombre quedaría marcado en la historia como el hombre que persistió cuando todos parecían rendirse. Burakov no era un héroe de película ni un genio inalcanzable. Era un policía con paciencia infinita, dispuesto a sumergirse en un mar de indicios confusos, pistas falsas y una burocracia hostil. ¿Cómo resistir la presión de saber que cada día que pasa, otro niño puede desaparecer o morir? Las investigaciones no eran simples. La ausencia de tecnología avanzada y la falta de colaboración oficial complicaban cada paso. El sistema soviético no estaba preparado para un asesino en serie, ni para admitirlo siquiera. Burakov y su equipo tuvieron que construir su propio camino, con intuición y un análisis meticuloso que rayaba en la obsesión. ¿No es inquietante pensar que en un mundo moderno, aún hace unas décadas, la justicia podía ser tan vulnerable? Además, Burakov debía enfrentarse a un enemigo que conocía sus métodos, que se adaptaba, que parecía siempre un paso adelante. La mente de Chikatilo era un laberinto oscuro y peligroso, y el detective tuvo que convertirse en un cazador paciente y astuto. ¿Cuánto pesa en el alma saber que cada error puede significar otra vida perdida? ¿Cuánto tiempo puede uno seguir en esta batalla sin quebrarse? La figura de Burakov representa la lucha entre la luz y la oscuridad, una batalla personal y profesional que nos recuerda que, a veces,
La diferencia entre el caos y el orden depende de la voluntad inquebrantable de unos pocos. El arresto, un momento de tensión máxima. Cuando la sombra finalmente se cernió sobre Andrei Chikatilo, que se escondía tras esa apariencia humana. El arresto, ocurrido en noviembre de 1990, fue el desenlace de años de cacería y de un suspenso que parecía interminable. Pero ¿cómo se capturó a un hombre que había esquivado la ley durante tanto tiempo? La clave estuvo en un error, un desliz que mostró que incluso el monstruo más cauteloso puede caer en su propia trampa. Chikatilo fue detenido en un autobús, intentando escapar tras atacar nuevamente. El momento fue una mezcla de tensión insoportable y una calma extraña, como si el tiempo se detuviera. Al ser arrestado, su rostro no mostraba arrepentimiento ni miedo, sino una mezcla inquietante de vacío y resignación. ¿Era consciente de la magnitud de su horror? ¿O simplemente una criatura atrapada en su propia oscuridad? Las horas posteriores fueron un juego macabro de interrogatorios y silencios, de confesiones fragmentadas y miradas que desafiaban la comprensión. La policía comenzó a desenmarañar la red de horrores, cada detalle más aterrador que el anterior. El arresto de Chikatilo no fue solo la captura de un criminal, fue el momento en que una sociedad tuvo que enfrentar su propio miedo, su propia negación. ¿Cuántos rostros conocidos habrían sospechado en silencio? El juicio, una ventana al horror. El juicio contra Andrei Chikatilo fue mucho más que un procedimiento legal. Se convirtió en un espectáculo de horror y fascinación macabra. La sala estaba llena de expectación, miedo y una mezcla inquietante de curiosidad y repulsión. ¿Cómo puede la justicia humana lidiar con monstruos que desafían toda lógica? Durante las audiencias se revelaron detalles espeluznantes, las atrocidades cometidas, los métodos brutales y una mente perversa que había planificado cada ataque con un frío calculador. Pero también surgieron preguntas que nadie podía responder completamente. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a convertirse en ese ser? ¿Existía en él alguna chispa de humanidad? Chikatilo, en su peculiar manera, se mostró ambivalente. Confesó con crudeza algunos crímenes, mientras negaba otros o los minimizaba. Su actitud desconcertó a todos y abrió la puerta a debates sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad y la locura. ¿Era un enfermo mental o simplemente un hombre roto? Los testimonios de familiares de las víctimas, de expertos forenses y psiquiatras, añadieron capas a este retrato aterrador. La psicología detrás de su maldad, sus traumas infantiles, sus conflictos internos, todo fue analizado con minuciosidad. Pero, ¿puede la ciencia explicar el abismo que llevó a esos actos? ¿O solo nos muestra la punta de un iceberg incomprensible? Finalmente, Chikatilo fue condenado a muerte, una sentencia que para muchos era la única justicia posible. Pero, ¿el castigo humano puede realmente borrar el sufrimiento infligido? ¿O el verdadero monstruo es algo que nunca desaparece del todo? El juicio cerró un capítulo, pero abrió una ventana hacia preguntas que aún nos inquietan. ¿Qué hay dentro del alma humana cuando se convierte en monstruo? Más allá del monstruo, la herida en la sociedad rusa. El legado de Chikatilo no terminó con su condena. ¿Cómo impactó su historia a la sociedad rusa? ¿Qué cicatrices dejó en la memoria colectiva? En una época de grandes cambios y tensiones políticas, la aparición de un asesino en serie desafió las creencias sobre la seguridad y el control social. La gente comenzó a mirar con desconfianza a sus vecinos, a temer por sus hijos, a cuestionar la capacidad del Estado para protegerlos. ¿No es acaso irónico que en un régimen que prometía un orden perfecto, un monstruo como Chikatilo pudiera caminar libremente? ¿Qué lecciones se aprendieron? ¿O se siguen repitiendo los mismos errores? La mente del monstruo, explorando el abismo. ¿Qué secretos escondía la mente de Andrei Chikatilo? ¿Qué pensamientos, qué deseos, qué traumas? Los especialistas han intentado responder a estas preguntas, pero la mente humana es un territorio tan oscuro y complejo
que quizá nunca logremos entenderlo completamente. Chikatilo sufrió una vida llena de abusos, humillaciones y soledad. ¿Puede una vida así justificar sus crímenes? ¿O solo explica, sin justificar? Las entrevistas con él, sus escritos y confesiones revelaron un hombre fragmentado, dividido entre la realidad y sus fantasías oscuras. ¿Cuántos monstruos caminan entre nosotros, ocultos tras una máscara de normalidad? ¿Un caso cerrado o un misterio sin fin? Aunque Chikatilo fue ejecutado en 1994, la sombra que dejó sigue vigente. Las investigaciones posteriores buscaron pistas para entender si hubo cómplices, si otros criminales similares actuaron en la región o si nuevos peligros acechan. ¿Estamos realmente a salvo? ¿O el monstruo de Rostov es solo una advertencia de lo que puede ocurrir cuando la oscuridad gana terreno? ¿Es el monstruo una aberración única o un producto inevitable de ciertas condiciones humanas y sociales? Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Y si quieres que cuente una historia aterradora, dímela y la cuento con todo tipo de detalles. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente video con más crímenes del mundo.